Hola, bienvenidos a esta lección de nuestro curso de Fundamentos de Programación, en la cual vamos a empezar una nueva unidad y vamos a estar hablando de los identificadores. Los identificadores no son otra cosa que las variables, los tipos de datos y las constantes. Vamos a tocar todo ese tema en esta introducción para que sepamos qué son, cuáles son sus principales diferencias. Posteriormente vamos a estar trabajando un ejercicio práctico en el cual vamos a generar un pseudocódigo y un diagrama de flujo. Posteriormente vamos a implementar ese ejemplo, ese pseudocódigo en PCIN, que como ustedes saben también nos ayuda a generar pseudocódigos de una manera ya en un programa. Y también generar el diagrama de flujo, lo vamos a comparar con nuestra solución. Posteriormente vamos a ver cómo se trabajan estos identificadores, variables, constantes y tipos de datos en cada uno de los lenguajes de programación que vamos a ver, tanto en C, en C#, en Java y en Python. Y vamos a ver las peculiaridades de cada uno de estos lenguajes en cuanto a este tema. Y bueno, vamos a comenzar con una breve introducción de qué son estos identificadores. La parte de los identificadores pues no es otra cosa que las constantes, las variables y los tipos de datos. Y obviamente estos identificadores pues van a representar eso, datos dentro de un programa. Estos datos se pueden obtener al momento de estar entrando o que el usuario teclee algún valor. Normalmente se guardan dentro de las variables. Podemos tener datos que no van a cambiar y que nosotros podemos expresar en constantes, de ahí su nombre. Y cada uno de estos va a tener un tipo de dato dependiendo del tipo de información que vaya a almacenar. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante. Cada identificador pues no es otra cosa que una secuencia de caracteres, es un nombre que nosotros vamos a dar y va a servir, como su nombre lo indica, para poderlo identificar. Algo muy importante es que todos estos identificadores tienen que ver con la memoria de la computadora y vamos a reservar un espacio en esta memoria RAM para la ejecución del programa. Entonces es muy importante declararlos correctamente en su tipo de dato para poder ocupar el espacio de direcciones correspondientes. Vamos a ver que hay lenguajes que son estrictos en esta parte y lenguajes como Python que no lo son. Al momento de estar declarando las variables y las constantes no nos piden un tipo de dato. Y bueno, una vez que nosotros tenemos esa posición de memoria, el programa al momento de ejecutarse pues va a poder acceder a su contenido. Algunos ejemplos de identificadores, por ejemplo el nombre, si yo voy a guardar el nombre de una persona, el nombre de una calle, el nombre de un alumno, etcétera, yo le puedo llamar nombre, num-horas, también lo puedo realizar, las horas que va a trabajar un empleado, las horas que dura un curso, etcétera. Calif2 podría ser otro ejemplo de identificador en el cual voy a almacenar la segunda calificación de un alumno, la segunda calificación de un examen, etc. Si ustedes ven, aquí hay varias formas en las cuales lo fui declarando. Aquí es una sola palabra, lo pongo como tal. Los identificadores al momento de nombrarlos, cuando nosotros los volvamos a consultar, el nombre nos tiene que decir qué información está almacenando. Aquí estamos poniendo, aquí hay dos palabras, num, horas. Normalmente en el nombre de los identificadores no utilizamos espacio. Si contiene dos palabras podemos colocar un guión bajo o podemos utilizar la sintaxis camel case, que ya se las he explicado en algunos otros videos de las lecciones pasadas del curso, en el cual la segunda palabra que va a conformar nuestro nombre empieza con mayúscula, la primera con minúscula, la segunda con mayúscula. Si hubiera una tercera, si fuera calif2 parcial, empezaría también con mayúscula. Y ya pondríamos aquí el nombre. Y ya quedaría el nombre de nuestro identificador. Entonces son algunos ejemplos de identificadores. Cada uno de estos identificadores va a tener un valor, en este caso nombre, va a almacenar a Juan, por ejemplo. El número de horas puede tener un valor entero
y Caliph 2 va a tener 8.5, que en este caso si vemos es un valor decimal. De ahí la importancia de los tipos de datos. Nosotros tenemos que establecer qué tipo de dato va a guardar nuestro identificador. Si va a ser un conjunto de caracteres, una cadena de caracteres. Recuerden, cada uno de estos es un carácter, la J, la U, la N. No solo pueden ser caracteres de letras, también pueden ser signos, pueden ser números, etc. Si va a ser un valor entero, en este caso tenemos el número 10, o si vamos a tener un valor decimal, como en este caso el 8.5. Igual tenemos otros tipos de datos que vamos a ver más adelante. Cada lenguaje de programación maneja sus propios tipos de datos. Eso lo vamos a ver igual cuando ya toquemos el ejemplo de cada uno de los lenguajes. Nosotros vamos a ver las particularidades de cada uno de ellos y cuáles son las reglas para poder trabajarlos, pero todos los lenguajes de programación manejan un tipo de datos, sea explícito o no explícito. Como habíamos visto hace rato, la parte de estos identificadores normalmente se van a guardar dentro del stack de la memoria RAM que nosotros tenemos. Ahí vamos a ir colocando nuestros identificadores. Obviamente nuestros identificadores se transforman a código hexadecimal, el cual es el que se almacena en memoria dependiendo de su contenido, de su tamaño, etcétera. Va a ser el número de espacios de memoria que va a estar utilizando. Eso a nosotros no nos preocupa, ya que no lo hacemos nosotros directamente. El compilador de cada uno de los lenguajes es el que gestiona toda esta parte. Tenemos lenguajes en los cuales sí podemos intervenir la memoria, como es el caso de C, y los demás lenguajes no podemos intervenirla directamente. Ellos se encargan, tienen su propio mecanismo para ir gestionando las direcciones de memoria y evitar que haya un colapso dentro de esta, ¿no? Y que obviamente las direcciones, cada una de estas va a tener una dirección, esté totalmente identificada y esté asociada con el identificador de manera correcta. Y bueno, el primer tipo de identificador que tenemos son los tipos de datos, como ya vimos ahorita en algunos de los ejemplos que nosotros hemos estado viendo. Los tipos de datos no es otra cosa que definir qué es lo que se va a almacenar, ¿no? Qué va a contener nuestro identificador, en este caso nuestra variable, y con eso podemos hacer varias operaciones. Ya más adelante en el siguiente tema vamos a ver los operadores, y los operadores van íntimamente ligados a los identificadores y obviamente a los tipos de datos, para poder definir qué tipos de operaciones podemos realizar con cada uno de ellos. No son igual las operaciones cuando nosotros tenemos una cadena de caracteres que cuando tenemos valores numéricos. Normalmente cuando tenemos valores numéricos podemos nosotros sumarlos, restarlos, multiplicarlos, dividirlos, etcétera. Y cuando tenemos cadenas de caracteres las podemos dividir, las podemos recorrer, las podemos concatenar, es decir, unirlas, etcétera, ¿no? Entonces eso nos va a definir el tipo de operaciones y como ya vimos la forma en la que se van a almacenar en nuestra memoria de la computadora, ¿no? Ya que no es el mismo número de bits que ocupa un entero que lo que ocupa un carácter o una cadena de caracteres o un decimal. Esto se va a definir en cuanto al lenguaje y el tipo de dato correcto que estemos nosotros ocupando. Va a ser la longitud en bits o bytes. Recuerden que al final la computadora va a transformar todo ese código hexadecimal que ya guardamos dentro de la memoria a lo que son bits y bytes, que es el lenguaje máquina. Y como ya expliqué anteriormente, cada lenguaje de programación va a tener su propio conjunto de tipos de datos. Vamos a ver que va a haber muchos lenguajes de programación, los cuales pues comparten algunos tipos similares. Igual el nivel de complejidad y las funcionalidades lo va a definir el lenguaje, pero bueno, todos van a tener caracteres numéricos, caracteres de tipo string, tipos de datos numéricos, tipos de datos string, tipos de datos booleanos. Todos los comparten, solo hay que ver la particularidad en cada uno de ellos. Es muy importante que nosotros sepamos en cada lenguaje que estamos utilizando sus particularidades para que los podamos implementar de manera correcta, no tengamos un desperdicio de memoria o tengamos errores de lógica al momento de estar programando o al momento de que nuestro código se ejecute y haga cosas que no estamos esperando.
Bueno, independientemente del lenguaje de programación que estamos utilizando, al momento de que nosotros creemos nuestros programas o nuestras aplicaciones, tenemos que dar el tipo de dato adecuado para cada uno de ellos. Esto es muy importante, de hecho es un riesgo de seguridad cuando nosotros no ocupamos el tipo de dato correcto. Puede haber ataques a nuestro código si los tipos de datos no están validados y no están correctamente identificados. Y hay mecanismos de seguridad en cuanto al tipo de datos, como en Java, que nos ayudan a validar que los datos que se están ingresando pues correspondan correctamente al tipo de dato y que no venga por ahí algún código malicioso que se quiera almacenar en alguno de estos variables o de alguna de estas constantes. Y bueno, recuerden que los tipos de datos pues se almacenan en memoria y van a tener, como ya veíamos anteriormente o como les había comentado, dependiendo cada uno de ellos va a tener un tamaño que, bueno, está representado normalmente en bytes. Recuerden que 8 bits forman un byte. En cuanto a la memoria, vamos a tener direcciones dentro de lo que es nuestra memoria y se van a ir creando bloques con nuestra información que está guardada en nuestros identificadores, y estos bloques van a depender de cuántos bytes ocupe cada uno de los tipos de datos en los diferentes lenguajes. Y como ya mencionamos, cada lenguaje de programación tiene su propia definición de tipos de datos y existen algo muy importante que son tipos de datos que ya trae el lenguaje, que ya están definidos, son los que vamos a poder encontrar en la documentación de cada uno de estos lenguajes, o también hay lenguajes que nos permiten definir nuestros propios tipos de datos, algún tipo de dato que haga una combinación de los que ya tiene el lenguaje y que tengan alguna característica que estos tipos de datos no tengan, ¿no? Que los tipos de datos definidos por el lenguaje no tengan, y podemos crear nosotros nuestros propios tipos de datos. Y bueno, es momento de hablar de uno de los identificadores más importantes y que más utilizamos, que son las variables. Las variables, al igual que los demás identificadores, van a tener una ubicación de memoria, bueno, que las constantes, y dependiendo del tipo del dato, pues vamos a poder nosotros almacenar un valor específico. Estas variables pueden almacenar, como ya vimos, valores enteros, valores de carácter o cadenas de caracteres que pueden ser alfabéticos o pueden ser símbolos o pueden ser números. Y una particularidad de las variables, a diferencia de las constantes, que como su nombre lo indica, su valor nunca cambia, las variables, el valor puede cambiar al momento de la ejecución del programa, durante el tiempo de vida de este. Es decir, que este valor puede estar cambiando. Nosotros podemos guardar en una variable de tipo entero al iniciar el programa un 10 y en la mitad del programa se puede convertir en un 100 y al final puede ser 1000. Entonces, por eso es el nombre, una variable, y va a estar cambiando a lo largo de la ejecución de nuestro programa. Y bueno, no es otra cosa, como ya lo vimos, que un espacio en la memoria de la computadora que vamos a poder almacenar temporalmente ese dato, normalmente en la ejecución del programa, y su contenido puede cambiar. Igual que cualquier otro identificador, le tenemos que dar su nombre. Aquí hay algunos ejemplos. Por ejemplo, el área es una variable. El radio es una variable. Y esto es un operador. Y esto es un operador. Y aquí tenemos una constante, ¿no? Que es otro tipo de identificador. El pi es una constante. ¿Por qué? Porque es un valor que no va a cambiar. El radio pues depende del círculo, de la circunferencia, puede estar variando. Puede ser 10, puede ser 20, puede ser 30, puede ser 100, puede ser 1000. Pero el pi nunca va a cambiar, pi se va a mantener constante. Y el área va a cambiar porque dependiendo de esta operación y del radio, vamos a obtener áreas diferentes. Entonces por eso es una variable, igual que el radio, y por eso pi es una constante. Los demás son operadores, que ya en su momento vamos a ver. Los operadores son al igual que en las operaciones aritméticas que hacemos o de otro tipo, pues nos van a ayudar a representar estas operaciones, a tener un orden dentro de la expresión e incluso poderlos agrupar y poder tener un resultado, ¿no? Entonces aquí este es un operador de asignación, un operador de multiplicación y un operador para poder elevar al cuadrado nuestro radio, ¿no? Y es una fórmula universal muy conocida.
Y las variables se pueden clasificar por su contenido, como ya vimos, pueden ser numéricas, pueden ser lógicas, es decir, valores booleanos, verdadero o falso. Numéricas pueden ser enteros, decimales, números reales, etcétera, dependiendo del lenguaje. Y los strings pueden tener combinación de letras, números, símbolos, etcétera. Son normalmente el grupo principal y ya veremos en cada lenguaje su particularidad. Y otra es por el uso. Normalmente las variables de trabajo son como el área que vimos ahorita. También vamos a tener contadores que nos van a servir para contar, por ejemplo, dentro de los ciclos. Vamos a ver esto en su implementación cuando veamos los bucles o ciclos, que no es otra cosa que realizar tareas repetitivas. Entonces ahí los contadores nos van a ayudar a contar cuántas vueltas lleva nuestro ciclo, la 1, la 2, la 3, y se va a ir aumentando. Y también vamos a tener acumuladores que nos van a permitir ir haciendo acumulación de valores, como su nombre lo indica, y que ya más adelante vamos a estar viendo algunos ejemplos de estos ya en la implementación de nuestros ejemplos prácticos. Las variables numéricas pues son aquellas que ya vimos, pueden almacenar valores como el IVA, aquí está el nombre de la variable, el operador de asignación y el valor, el pi, que tiene su operador de asignación y el valor, el costo, que tiene su asignación y su valor. Aquí el pi lo está tomando como una variable, pero también puede ser una constante, porque recuerden que pi es un valor universal que nunca cambia. Bueno, las variables lógicas son aquellas que pueden tener solamente dos valores, verdadero o falso, y normalmente viene del resultado de alguna comparación lógica que nosotros hagamos de los datos o la información que tenemos en el programa. Las variables alfanuméricas, como ya vimos anteriormente, pueden contener letras como el apellido, o pueden tener un conjunto de diferentes símbolos, como la dirección, que va a ser igual. Normalmente este tipo de valores va entre comillas, si recuerdan los valores numéricos de esta diapositiva, en este caso, como por ejemplo los valores numéricos como el IVA no llevan comillas, estos se asignan directamente, y bueno, nuestros valores alfanuméricos sí lo llevan, como es el caso del apellido, como es el caso de la dirección, porque son un conjunto de caracteres independientes que ya entre las comillas van a formar nuestro string o nuestra cadena de caracteres. Y bueno, las variables por su uso son las variables de trabajo, como la suma va a ser igual a la variable a más la variable b entre la variable c. Recuerden, todas estas son variables que pueden tener valores que van a ir cambiando, y los operadores como el más, como la división y como la asignación. Vamos a tener los contadores que, como ya les dije anteriormente, bueno, van a estar usándose en operaciones que se repiten, y normalmente lo vamos a hacer con los ciclos, en el cual nosotros queremos que cuenten 1, 2, 3 veces, y los contadores nos van a ayudar para hacer esa tarea. También los acumuladores pues nos van a ayudar a que se vaya acumulando un valor, una suma acumulativa, ya con una serie de valores que vayamos viendo. Esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos esa parte de los ciclos. Ahí vamos a tocar los acumuladores, los contadores. Ahorita no se preocupen tanto por este tipo de variables, ya que las veremos más adelante. Y otro tipo de identificador que ya vimos son las constantes. Son parecidas a las variables, con la única diferencia es que el valor no puede ser modificado una vez que ya se asignó. Recuerden que nosotros dentro de las variables podemos asignarles un valor al inicio, no pueden tener valor, y en el transcurso de la ejecución del programa este valor se va a ir cambiando. Nosotros, una vez que asignamos el valor, ya no podemos modificarlo en la ejecución del programa. Obviamente, si paro mi programa y modifico el valor, sí lo puedo hacer, pero en el momento de la ejecución no se puede cambiar, y las variables sí cambian su valor en el tiempo de ejecución. Un ejemplo, lo mismo que veíamos hace rato, pi al momento de estarse ejecutando ya no puede modificar su valor, sería 3.1416, y los demás que son variables sí cambiarían su valor. Esa es la única diferencia.
Ya veremos en cada lenguaje cómo se declaran estas constantes. También algo muy importante es que una constante normalmente se identifica en mayúsculas, a diferencia de las variables que están en minúsculas, o que utilizamos minúsculas y mayúsculas si es que utilizamos el camel case. En este caso, las constantes las vamos a estar declarando en mayúsculas para poder identificarlas de una mejor manera dentro de nuestro código. Algunas recomendaciones para trabajar este tipo de variables, este tipo de constantes, sería seleccionar identificadores simples y descriptivos. Si son variables, como en este caso porque están en minúsculas, pues que la palabra que estamos ocupando represente el valor o la información que va a almacenar, el costo, la dirección, el teléfono. Algo muy importante, tampoco llevan acentos. Entonces dirección, si ustedes ven, no lleva acento porque ni teléfono, porque son variables, son nombres de variables. Dentro de los lenguajes no nos importa esta parte de la ortografía en cuanto a los acentos. Entonces las palabras tienen que ser descriptivas, se deben dar nombres correctos de tal forma que reflejen su significado, y que cuando otro programador entre a nuestro código pueda de manera rápida saber qué es lo que guarda esa variable o esa constante. No emplear acrónimos ni abreviaturas como identificadores, que bueno, es una regla que a veces no cumplimos. A veces depende si el nombre se va a hacer muy largo, si podemos abreviar, siempre y cuando el nombre refleje lo que estamos guardando. Recuerden, por ejemplo, EAS, pues no es, aunque es una abreviatura, pues si vemos esa edad de alumno secundaria no tiene mucho sentido. NTC, número de teléfono de casa, por ejemplo sería NUMTELCAS. Yo creo que sería un poquito más descriptivo. En este caso, pues las abreviaturas hay que tener cuidado. Recuerden, se deben de dar nombres correctos que reflejen el significado de la variable o de la constante. Evitar utilizar como identificadores nombres que no tengan nada que ver con el problema. Recuerden que al final de cuentas nosotros estamos solucionando problemas. Ya hemos visto algunas resoluciones con los pseudocódigos con PCInt. Si no han visto esas lecciones, les invito a que las vean, porque ahí vemos todo el proceso de la resolución de problemas y cómo crear nuestros pseudocódigos, nuestros diagramas de flujo y nuestros pseudocódigos en PCInt. Evitar identificaciones mal deletreados o incompletos, igual pues que el nombre no refleje el significado. Si un nombre no es suficiente para caracterizar un objeto, utiliza dos o más palabras, que es lo que hemos estado viendo anteriormente. Ejemplo, precio-venta, precio-compra, precio-descuento especial. Aunque es un identificador nombre muy largo, pero bueno, es más específico y está reflejando el significado que nosotros queremos. Algo que ya habíamos dicho, elige palabras en mayúsculas para las constantes como pi, como chi. Evita caracteres acentuados, evita caracteres de operadores como N1, N2, caracteres propios de un idioma como cigüeña, como año. Aquí tenemos problemas por este tipo de caracteres que son en español y que el idioma inglés no soporta. Entonces ahí podemos tener problemas por el idioma. No confundir mayúsculas con minúsculas. Depende del lenguaje de programación, estos serían dos variables distintas. Bueno, todas serían variables diferentes, porque hay lenguajes de programación que son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Una disculpa por el error de la diapositiva. Entonces, suman mayúsculas, suman minúsculas y suma con mayúsculas y minúsculas pueden ser considerados para algunos lenguajes como variables totalmente diferentes. Evitar usar palabras reservadas del lenguaje como in, class, new y for. Esto ya lo vamos a ver más adelante. Estas palabras ya las tiene el lenguaje y representan alguna instrucción propia del lenguaje. Si nosotros las colocamos en nuestras variables, igual puede haber algún problema. Evitar caracteres de operadores que ya habíamos visto, N1, N2. Algunos ejemplos válidos puede ser nombre -alumno, en el cual estamos utilizando dos palabras y es algo correcto. Fecha es un nombre correcto. dir-correo, aunque estamos aquí abreviando, pues la abreviación tiene lógica. La constante pi, esto es una constante, sueldo-base, recuerden, esto es una constante porque está en mayúsculas.
utilizando la sintaxis de camel case o la secuencia camel case, nombre con la A mayúscula, alumno, dirección, correo, y estamos haciendo ejemplos correctos. Recuerden, se deben dar nombres correctos a los identificadores de tal forma que reflejen su significado. Si yo veo cualquiera de estos identificadores, sé qué información están guardando dentro del código o dentro del programa. Aquí hay otros ejemplos. Incorrecto, suma total. El error pues es que tenemos un espacio. El área tiene un acento. El correcto sería suma-total. El correcto sería sin acento. El colocar este ampersand al inicio, algunos lenguajes lo pueden mandar como error. Mejor colocarlo de esta manera. Yo lo colocaré en minúsculas. También esta. Nombre alumno tiene espacio. Nombre-alumno sería lo correcto. Fecha, punto, factura. Hay que ver la recomendación del lenguaje, pero quedaría mejor fecha-factura y en minúsculas. Calificación lleva el acento. Calificación sin acento sería lo correcto y yo lo pondría en minúsculas. Registro-2007. Y aquí no veo la diferencia. La parte del poner solito, este carácter a veces es reservado en algunos lenguajes. Pondríamos el pipe, podría ser, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque no identifica qué es la que estamos guardando. Recuerden que el identificador tiene que guardar el nombre. Y aquí, bueno, este símbolo que no recuerdo ahorita cuál es, con valor, y mejor poner el valor de pi, ¿no? Bueno, parece que es pi el símbolo, yo pondría valor pi. Y bueno, esas son algunas recomendaciones para los identificadores. Recuerden, los identificadores son las variables, las constantes y los tipos de datos asociados a esas variables. Nos van a ayudar a identificar qué información vamos a almacenar dentro de nuestros programas. Son un elemento básico y fundamental. Todos los programas llevan variables y algunos llevan constantes, no todos tienen que llevar constantes, pero todos llevan variables, las manipulamos, las utilizamos a lo largo del lenguaje. E incluso ya en los ejemplos anteriores que hemos visto ya las hemos utilizado. Te invito a ver esos videos si no lo has visto. Y en la siguiente lección vamos a ver ya un ejemplo en pseudocódigo y diagrama de flujo. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en la siguiente lección. No se te olvide darle like a este video. También activar la campanita de notificación. Y inscribirte al curso en nuestra página oficial. Aquí en la descripción del curso te dejo la liga para que tú puedas ver todas las lecciones de este curso y también material adicional que tenemos dentro de la página.